Sermón del Monte. Estamos ya en la parte número 14. El título para el día de hoy es El amor a los enemigos, la prueba final. Vamos a ver por qué es la prueba final, este punto que el Señor Jesús va a empezar a discutir allí con los fariseos y enseñándole a sus discípulos, porque es un tema determinante, es un punto determinante de nuestras vidas, este asunto de amar a nuestros enemigos. Y dentro de todas las evidencias que hemos visto en estas bienaventuranzas, porque dijimos que las bienaventuranzas son evidencias, no son requisitos para ser cristianos, sino que son las evidencias de que somos verdaderos cristianos, ¿no? Ser pobres en espíritu, todo lo que hemos venido viendo, tener hambre y sed de justicia. El Señor Jesús viene corrigiendo la interpretación de los fariseos y de los escribas, y hoy se va a meter con una ley que ellos, una parte de la ley que ellos habían interpretado mal, la habían torcido, y este tema de amor a los enemigos es, a mi entender, la evidencia más irrefutable. Podemos hasta engañar a cualquiera con cualquiera de las otras, pero amar a un enemigo creo que es la evidencia final de que verdaderamente somos hijos de Dios. Si yo he podido alguna vez orar por alguien que me aborrece, he podido bendecirlo, ya estoy dando una señal irrefutable de que verdaderamente soy un hijo de Dios, porque eso uno que no es hijo de Dios no lo puede hacer, es imposible. Y Jesús va a describir magistralmente una evidencia que solamente la pueden mostrar los verdaderos cristianos frente a este mundo, ¿no? Este amor a los enemigos, y es algo muy natural para Dios y para los hijos de Dios. O sea, debe ser natural para nosotros amar a nuestros enemigos. Tiene que ser normal y amar a los hijos de Dios, pero también a nuestros enemigos. Pero es muy antinatural para el hombre caído que trate de hacerlo. El hombre que no conoce a Dios, el hombre caído, el hombre que no ha sido regenerado en su corazón. Es imposible que pueda amar a su enemigo. Es imposible, porque la naturaleza no se lo va a permitir. La naturaleza de su alma, la naturaleza de su corazón no regenerado no le va a permitir amar, bendecir a un enemigo, aquel que lo maldice. Así que necesitamos estudiar este tema con la mente de Cristo, porque como recién dijo mi esposa, es locura. Esto para una persona que no es un verdadero cristiano y que no tiene el Espíritu de Dios y que no ha recibido un corazón de parte del Señor, es una locura decirle que hay que amar a un enemigo. Por eso el evangelio es locura para los que se pierden, decía recién mi esposa. Es una locura para los que se pierden, pero para los hijos de Dios debe ser lo lógico, debe ser normal. Yo encontré dos situaciones contundentes en las Escrituras que ilustran a su máxima expresión este fruto del Espíritu Santo en los hijos de Dios. Y por supuesto, la primera es la de Jesús, que está en Lucas 23:34. Acuérdense, está Jesús ahí en la cruz y él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes, ¿no? Esa es la primera evidencia tan clara que vemos en las Escrituras respecto de alguien que está siendo crucificado. No solamente que estaba siendo crucificado, sino que estaba siendo vituperado, escupido, insultado y siendo avergonzado públicamente por todos los que estaban allí. Solamente un pequeño grupo estaba a lo lejos, donde estaba su madre y algunos discípulos, pero todo el pueblo estaba arengando para que él fuera crucificado. La otra que vemos es en Hechos 7:58, que es la muerte del primer mártir de la iglesia, que es Esteban. Hechos 7:58 dice: y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Dice: y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Es una expresión de amor, del amor de Dios. Eso no es humano. Usted tiene que saber que eso no es humano. Eso solamente lo podemos expresar porque el Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros. Y eso está para todos nosotros, pero no es humano, no puede ser generado por la naturaleza humana caída. Esto solamente lo puede hacer el amor de Dios derramado en el corazón de los hijos. Entonces, esto va a traer y nos va a llevar al pasaje que nos toca hoy, que es Mateo 5:38,
en adelante, que es la porción que hoy nos toca escudriñar, Mateo 5:38. Acá se va a meter Jesús con el tema de la mala interpretación de los fariseos y de los escribas respecto de la ley. Entonces les va a decir: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Y es verdad, la ley dice eso, la ley mosaica dice eso, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo les digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Entonces aquí Jesús va a empezar a discutir la mala interpretación de estos fariseos que pretendían retorcer la ley y interpretarla a su antojo y crear, como dijimos el domingo pasado, subterfugios para poder pecar libremente sin intranquilizar su conciencia, porque ese era uno de los objetivos de una parte de los fariseos: calmar su conciencia, no sentirse mal cuando pecan. Mire, una cosa es cuando uno peca, cuando alguien nos hace algo, pero si hay algo que es incómodo para el hombre, es su conciencia. Si hay algo que nos va a incomodar en extremo, es nuestra conciencia cuando no nos deja en paz. Porque el problema de una conciencia que te acusa es que no te puedes escapar a ningún lado. Del pecado te puedes esconder, puedes engañar a la gente, puedes hacerte pasar por un santo, por un verdadero cristiano, pero no te puedes escapar de tu conciencia. Así que debe ser la intranquilidad más horrible que podemos vivir nosotros como seres humanos. Y lo que ellos buscaban era tranquilizar sus conciencias y poder vivir como se les daba la gana. Nosotros tenemos dos opciones: o vivimos como se nos da la gana y callamos nuestra conciencia, porque eso también lo puede hacer el hombre, se cauteriza la conciencia de tal manera que usted hace callar la conciencia y usted vive como quiere. O usted obedece al Señor y muere a su carne, muere a su yo, muere a su propia voluntad, se arrepiente y decide obedecer al Señor. Son las dos opciones que tenemos. No hay una tercera opción para vivir. O callamos nuestra conciencia o decidimos, como dice Pablo, vivir de limpia conciencia. Pero para vivir de limpia conciencia, yo tengo que abrir mi corazón, entregar mi alma al Señor, mi corazón, abrirme, recibir la palabra, obedecer, arrepentirme, pedir perdón, corregir lo que estoy haciendo mal. De eso se trata. Entonces tenemos dos opciones. ¿Cuál es la que usted ha elegido? Usted decide. Vamos a ver ahora la ley. Vamos a ir a dónde está la ley que los fariseos torcieron. Vamos a la ley, acompáñenme a Éxodo 21:22. Vamos a leer ahí en Éxodo 21:22 en adelante. Dice, esta es la ley que ellos tomaron y la torcieron. Si algunos riñeren, estuvieron peleando, e hirieren a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer. Y juzgar en los jueces, presta atención, y juzgar en los jueces es muy importante. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Sí decía esto la ley, el ojo por ojo, diente por diente, conocida como la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Ellos predicaban ese mandamiento. Vamos a verlo en Levítico 24:17. Usted acuérdese que Dios le da a Moisés los 10 mandamientos y desde los 10 mandamientos se desarrolla toda la ley. Desde allí, Moisés, por la revelación que le dio el Señor, desarrollaron todos los demás mandamientos, pero digamos que el concentrado estaba en esos 10 mandamientos. Levítico 24:17. Asimismo, el hombre que hiere de muerte a cualquier persona, que sufra la muerte. El que hiere a algún animal ha de restituirlo animal por animal. Y el que causare lesión en su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Éxodo 21:12 dice, el que hiere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. Mas el que no pretendía herirlo,
sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré lugar al cual ha de huir. Porque cuando se mataba a alguien y no fue voluntad matarlo, había una ciudad de refugio que Dios había instituido en la ley para que había matado sin querer pudiera huir y no lo mataran los familiares del que él había matado sin haberlo querido matar. Un accidente, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hoy, qué pasaría si usted va manejando y se le cruza a alguien y usted lo pisa con el auto? Eso es involuntario, usted no lo quiso matar. Bueno, el Señor pensó en todo. Entonces en esos tiempos había mandado que se construyeran ciudades de refugio. Entonces el que había matado involuntariamente se podía esconder en esas ciudades. Y esta es la base que utilizaron los fariseos y los escribas para interpretar la ley a su antojo ante cualquier situación que ellos actuaban en contra de su prójimo. Entonces vamos a ver algunas consideraciones de la ley mosaica. Vamos a seguir estudiando un poquito sobre la ley, porque a veces queremos entender lo que Jesús nos está diciendo, pero no entendemos bien cómo era la ley. De hecho, yo me imprimí los 600, en estas hojitas están los 613 mandamientos de la ley mosaica. O sea, todo lo que se desarrolló a partir del decálogo de los 10 mandamientos, está acá. Son 613 mandamientos. En base a estos 613 mandamientos, los judíos hicieron la Mishnah, la Gemara, y de ahí vino el Talmud, que es la interpretación de la ley. Pero acá tenemos, digamos, la ley básicamente como está en la Biblia, 613 mandamientos. Pero vamos a hablar un poquito de la ley, porque necesitamos entender cómo es este tema de la ley y por qué, para que entendamos lo que Jesús está tratando de decirle. Entonces, primer punto, la ley dada a Moisés es un bloque compacto e indivisible. No podemos dividir la ley y decir esta parte me gusta, esta parte no me gusta, esta parte la cumplimos, esta parte no la cumplimos, como hace a veces la iglesia cristiana actualmente, ¿no? Quiere tomar una parte solamente de la ley. La ley dada a Moisés es un bloque compacto e indivisible y se da y se debe recibir como un todo. Es decir, es que lo dice Pablo, si usted va a recibir la ley, tiene que cumplir toda la ley. Si no, no quiera cumplir la ley, porque sabemos que si fallamos en un punto, estamos fallando en toda la ley. Es como si hubiéramos fallado todos los puntos. Entonces no es posible tomar una parte y desechar otra. Vamos a ir a Santiago 2:10. Dice Santiago ya en el Nuevo Testamento, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Así que o recibís toda la ley o no recibís nada de la ley. Eso es importante para tenerlo como base. Hoy los cristianos modernos dicen, no, esta sí, esta parte sí, esta parte no. No puedes tomar una parte. Tenés que recibirla toda o no la recibís. Hemos querido tomar la ley de una nación física como Israel, y la hemos querido aplicar a la iglesia. Y yo creo que ahí está la falla de muchos teólogos, de muchos cristianos, de muchos líderes. Queremos tomar la ley, esta ley, cuando fue dada a una nación, a un país, a un pueblo. Y esa nación era regulada por esa ley. Y esa ley tenía que regular todos los asuntos de la ley. Fíjese lo que era la nación de Israel. Era una nación teocrática, dirigida o gobernada directamente por Dios. Entonces es imposible que nosotros queramos tomar la ley para una nación terrenal y aplicarla a la iglesia, que sí somos una nación, pero somos una nación celestial. Fíjese las diferencias. Por eso, cuando queremos leer la ley, vamos a encontrar un montón de cosas que no se aplican a nuestras vidas. ¿Pero cómo aplicamos esto?, dicen algunos cristianos. Pero yo leí Levítico, ¿y eso cómo lo aplico? Y empezamos a torcer, a forzar la Biblia. No, esto lo vamos a aplicar. Y tenemos una imaginación tan frondosa que empezamos a interpretar como se nos da la gana y ya nos parecemos a los fariseos. Entonces la ley no está para que nosotros veamos cómo la cumplimos, cómo la implementamos a la iglesia. Eso es uno de los grandes errores. Dice 1 de Pedro 2:9, vamos a ver la diferencia entre Israel y la iglesia. Tenemos que saber que hay una diferencia allí. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Somos una nación, pero somos una nación santa, un real sacerdocio y un linaje escogido, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces la ley fue una ley dada a un pueblo que vivía en un sistema teocrático. ¿Qué es una teocracia? Lo vamos a definir en esta mañana. Una teocracia es un gobierno ejercido por Dios directamente, utilizando intermediarios como un patriarca. En ese caso era Moisés. Moisés no era el rey de la nación de Israel, era un patriarca simplemente.
Entonces Dios gobernaba a Israel a través de un patriarca, en ese tiempo como Moisés. En otro tiempo lo hizo a través de jueces, a través de profetas o de una casta sacerdotal, hasta que Israel pidió rey. Israel empezó a pedir rey, quería tener un rey como todas las demás naciones. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo Israel en ese momento? Rechazando a Dios como el gobernante directo de su nación, y quería tener un rey como todos los demás reyes. Y Dios dice, un rey los va a hacer sufrir, pero bueno, dénselo. Entonces le dijo a Samuel, no te están rechazando a vos, me están rechazando a mí. Así que dales un rey. Y ahí vino Saúl, vino David, vino Salomón y todo el tiempo de los reyes. Pero hasta ese momento había sido una teocracia. Una teocracia es una nación gobernada directamente por Dios. Y la ley regulaba todas las áreas de esa nación teocrática que era el Israel en la tierra. Por eso necesitamos entender esto para entender por qué la ley es así de complicada y tiene tantos puntos que nosotros como iglesia no las podemos aplicar todas. Entonces, ¿qué regulaba la ley? Mire, el comportamiento civil, la familia, la sexualidad de la nación, las fiestas nacionales, la alimentación, la esclavitud, los juramentos, la justicia o el poder judicial. Mire, porque la ley de Moisés toca todos estos temas. La justicia, el derecho civil y penal, si dos personas se peleaban, todo lo regulaba la ley de Moisés. La profecía, la idolatría, la agricultura, se metía con la fecha de cuándo había que sembrar, cuándo había que cosechar, todo eso se lo decía la ley. El cuidado de los animales, la vestimenta, el sacerdocio, los impuestos, el templo y los objetos sagrados, los sacrificios, los rituales de pureza, las enfermedades, se metía hasta con las enfermedades de la gente. Los monarcas, si los hubiese, los votos y cuando tuvieran que ir a la guerra, todo regulaba la ley. Entonces imagínense que no es una ley que si usted, hemos dicho que es un bloque completo, usted no puede traer esa ley y decir, bueno, ahora la iglesia tiene que vivir respetando la ley de Moisés. No, tenemos que ver qué pasó. Por eso lo tenemos a Jesús reinterpretando esa ley y haciendo una aplicación para la iglesia. Y nosotros tenemos que oír lo que Jesús nos está diciendo. Todo esto se lo digo para que entendamos las diferencias de lo que estamos leyendo en la Escritura y cómo se aplicaría a la iglesia de nuestras vidas. Entonces, este sistema de ley se dio para que los responsables de la nación impartieran justicia al pueblo y no como leyes personales de interpretación personal y privada, porque acá estamos viendo el problema. ¿Qué hicieron los fariseos? Agarraron las leyes que eran de una nación y las aplicaron como forma de interpretación para sus vidas personales. Porque estamos tratando de por qué Jesús dice, oísteis que fue dicho, pero yo les digo. Fíjense cómo les está, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero eso era una ley nacional. Y ustedes están agarrando esa ley nacional y la están aplicando personalmente. Entonces, ¿qué pasaba? Se había vuelto un baño de sangre la nación. Cada uno era ojo por ojo. Vos me hiciste esto, yo te lo hago. Llenó la nación de rapiña, de robo, de enojo, de pelea, de contienda. ¿Me sigue por dónde va el problema? Este es el problema que habían causado los fariseos y los escribas. Nosotros ahora no vivimos en una nación terrenal. Con la venida de Cristo en el aposento alto, en Hechos 2, el Señor transformó esa nación de Israel, o una parte de la nación de Israel, que había cambiado el gobierno teocrático por un humano, las cambió por una nación celestial, que es la iglesia y que es el cuerpo de Cristo. Porque si bien no toda la nación recibió a Cristo, una porción de los israelitas, de los judíos, recibieron al Mesías. Y el Señor siguió su plan con ese remanente. Los demás son los que están siendo bombardeados ahora, peleándose con Irán. Pero una porción se transformó en la iglesia, en una nación santa, fue transformada en una nación santa. Y por ende no podemos ser regulados por una ley de una nación terrenal. Vamos a Mateo 16, 18. Acuérdese las palabras de Jesús a Pedro. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hasta ese momento Dios había edificado una nación terrenal, había edificado un pueblo físico aquí en la tierra, pero a partir de Hechos 2 y a partir de la cruz y a partir de su venida comenzó a edificar una iglesia, un cuerpo espiritual. Esta nación celestial, el Israel de Dios, también tiene judíos verdaderos.
Acompáñame a Romanos 2:28. Quiero que usted vea la diferencia entre una nación física y una nación celestial, porque usted tiene que tener identidad de nación celestial. A veces nos vemos como un grupo de religiosos, somos unos cristianos que vamos a cantar a la iglesia. No, usted tiene que tener conciencia de que usted es parte de una nación ahora. Es parte de un cuerpo. Y tenemos que entender, porque si no lo entendemos, mira, acompáñame a Romanos 2:28. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Es muy fuerte lo que está diciéndole Pablo aquí. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en su interior, en lo interior. Y la circuncisión ahora, en esta nación santa, es la circuncisión del corazón. ¿Cuántos de ustedes saben y son conscientes de que su corazón fue circuncidado? ¿Cuántos pueden ver la diferencia entre un pueblo terrenal y un pueblo celestial? Porque esto hace la diferencia a cómo vamos a aplicar la Escritura y cómo vamos a entender la Escritura para nuestras vidas. Entonces dice, sino que es judío el que lo es en su interior, y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en letra. Es muy importante esto. No es en letra. No es en esto que estamos acá que yo imprimí. No es en estos 613 mandamientos. Dice, no es en letra. Es en el espíritu. Usted y yo somos una nación espiritual. Somos una nación santa, un linaje escogido. Yo oro al Señor que nos dé en esta mañana capacidad de tener identidad, porque lo que le falta a los cristianos es identidad. No hay nada peor que ser un extranjero en otro país. Yo he hablado con gente que vive en otros países. Andan en Estados Unidos, en Europa, y viven allá, pero no tienen identidad, no tienen raíz, no se sienten, viven mejor, pero no pueden sentir lo que usted está acostumbrado a sentir, el solo hecho de vivir en su país y en su tierra. Y sabe que así como se siente una persona extranjera en otro país, así se sienten muchos cristianos en la iglesia. Como que no tienen todavía sentido de pertenencia, no han generado una identidad. No están arraigados, por eso la palabra la creen, pero la creen a medias. Por eso son tan fáciles de afligir por las tinieblas. Hermano, la identidad es tan fuerte. Fíjese cuando un pueblo quiere defender su tierra. Mira, pongamos al Israel terrenal de ahora, a los que están ahora en guerra con Irán. Fíjese cómo aman su tierra, cómo quieren su nación. Es impresionante. Usted se asombra de cómo ellos aman su tierra. Bueno, así debiéramos nosotros amar la nación celestial a la cual pertenecemos. No tenemos que andar mirando, a ver, yo quiero. Hay gente que anda mirando lo físico, lo terrenal. Nosotros somos una nación celestial, no de la letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. Es decir, es el Señor el que va a reconocer nuestras vidas. Él es el que entiende lo que nosotros somos y nos revela lo que somos para que seamos fortalecidos. Entonces esta ley de Moisés y su régimen de letra fue abolido para nosotros, y Jesús está haciendo la interpretación correcta y la está haciendo aplicable para la iglesia. Fíjese lo que está haciendo Jesús acá en el Sermón del Monte. Está tomando esa ley que ya nosotros no podemos vivir conforme a esta letra. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Está tomando la ley, porque la ley es perfecta, es justa, claro, pero fue para un pueblo terrenal. Y está tomando el espíritu de esta ley, la está interpretando y se la está entregando a la iglesia. ¿Me sigue hasta ahí? Estos son para estudiar, 3 meses, esta parte en profundidad, la vamos a tratar de hablar en 1 hora. Pero mi hermano, entender esto es fundamental para que nosotros seamos fortalecidos. Entonces el Señor Jesús está tomando la ley, la está interpretando y se la ha escrito en el corazón a los creyentes del nuevo pacto. Y ahora se llama lo que Santiago le llama la perfecta ley, la ley de la libertad o la ley de Cristo. Eso es lo que usted tiene escrito en su corazón ahora. Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Es curioso que no dijo:
Acuérdense de Moisés, no dijo eso. A él oír, necesitamos oír a Cristo. Necesitamos recibir la interpretación correcta de la ley y para eso usted y yo tenemos que orar ahora que pertenecemos a la iglesia. Necesitamos entender el espíritu de la ley. Es una ley espiritual que no está escrita ahora en tablas, sino que está escrita en nuestro corazón y necesitamos discernirla por el Espíritu Santo. Es por eso que es imposible engañar al Señor, porque esto es una vida espiritual, es una vida de comunión y de relación con nuestro Dios. Yo puedo tener Biblia, puedo tener ley, puedo tener un montón de cosas, tener apariencia, pero si yo, lo que le dije al principio, si no tenemos una relación de amor íntima con el Señor, todo lo que yo haga por fuera no sirve. ¿Cuáles son los mandamientos? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. En eso se termina resumiendo la ley. Y el segundo mandamiento, amarás al prójimo como a ti mismo. En eso se resume todo. Entonces, ahora hay que oír cómo Jesús nos interpreta la ley. Hay que oír sus mandamientos y hay que obedecerlos. Vamos a Mateo 5:19. Cuando Jesús dice ahí mismo en Mateo, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿cuáles? Los que Él está enseñando a sus discípulos. Y así enseña a los hombres, muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Todo esto lo estoy poniendo como base para que ahora podamos explicar el error que estaban cometiendo los fariseos y su forma de interpretar la ley y cómo ellos se la estaban enseñando al pueblo. Cómo debe ser aplicada la ley de Cristo ahora en los creyentes del nuevo pacto. Haciendo un breve repaso, ellos habían reducido el no matarás solamente a algo físico, pero odiaban y aborrecían en sus corazones a su prójimo. Ellos redujeron el no adulterarás a un simplemente no cometer el acto físico, pero codiciaban a la mujer de su prójimo en el corazón. Ellos diluyeron la ley del divorcio a decir, bueno, pero yo le di carta de repudio. Si no me gustó cómo cocina, le doy carta de repudio. Y ellos calmaban su conciencia y vivían la ley como a ellos se les daba la gana. Ahora yo entiendo, ahora no me doy cuenta el enojo de Jesús con los fariseos y con los escribas. Les decía, hipócritas, hijos del diablo, ustedes no tienen nada que ver conmigo, ustedes no son del reino, no pertenecen al reino. Ellos distorsionaron la ley de los juramentos, como vimos la semana pasada, y borraron el nombre de Dios para poder jurar tranquilamente frente a las personas. Ahora los fariseos habían tomado la ley dada a un gobierno nacional, como le dije recién, para ejercer justicia social y la estaban aplicando mal. Habían tomado el ojo por ojo y el diente por diente y lo estaban aplicando de manera personal. Entonces la lectura espejo, que hablamos un poquito la semana pasada, ¿cuántos se acuerdan de la lectura espejo? Para poder entender algunas cosas y hacer exégesis de lo que estamos leyendo. La lectura espejo nos dice que ellos estaban aborreciendo, creían que tenían el permiso de vengarse de su prójimo, ellos resistían al malo, devolvían golpe por golpe, estaban negándose a ayudar, no prestaban, odiaban a sus enemigos personales, ellos los odiaban. Así estaban viviendo ellos. Sin embargo, eran los respetados del pueblo. Entonces una cosa es la ley para regular una nación y otras son los mandamientos para índole personal. A niveles nacionales, fíjese que esto que es tremendo porque necesitamos conciliar esto en nuestra mente. Dios les había mandado a ellos a aniquilar 7 naciones cananeas. Tenían que ir y matar pueblos, que hasta el día de hoy se acusa a Israel de genocidio, porque dice, ustedes que ahora se quejan de que le hicieron el holocausto en la Segunda Guerra Mundial, ustedes mataron a los pueblos. En su misma Biblia aparece, se los acusa de que ellos hicieron genocidio. Vamos a Deuteronomio 20:15, esto es lo que dice la ley. Deuteronomio 20:15, así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. Fíjese que es fuerte para un mundo que no entiende cuando lee estas cosas. Sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas sus abominaciones que ellos han hecho para sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. O sea, Dios está mandando a Israel en este tiempo a aniquilar 7 naciones y que no deje a ninguno con vida.
En Deuteronomio 23:6 dice, no procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. Claro, ¿cómo conciliamos esto con las palabras de Jesús? Poné la otra mejilla, al que te maldice bendecilo, fíjese. Entonces una cosa es la ley nacional para un pueblo, otra cosa son las leyes personales, a niveles personales. Mire, vamos a ver en la ley también las leyes personales. Levítico 19:17. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Cuántos pueden ver la diferencia entre enviar a una nación a aniquilar, y esto no está en el mensaje, pero por qué había que aniquilar a esas 7 naciones cananeas? Porque se habían corrompido genéticamente. Los ángeles caídos habían engendrado a las mujeres de la tierra y habían engendrado estos gigantes. La genética humana se había corrompido y el Señor los mandó. Encima adoraban al ejército del cielo. Entonces el Señor los mandó a aniquilar a estas naciones cananeas. No mandó a aniquilar a todos los pueblos, sino a estas 7 naciones cananeas. Entonces, como había una corrupción genética, el Señor, que fue también lo mismo por lo cual vino el diluvio universal. O sea, se había corrompido toda la genética. Y nos deja ver el Génesis que hubieron gigantes antes del diluvio, pero también después del diluvio. Entonces, eso nos explica por qué el Señor nacionalmente mandó a Israel a aniquilar a los cananeos. Teniendo en cuenta que ahora no somos una nación terrenal que tiene que regular una ley civil, Jesús empieza a interpretar correctamente la ley y les empieza a decir en Mateo 5:38 otra vez: oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Está interpretando la ley. Y aquí sí nos tenemos que meter en cómo el Señor fue preparando a la iglesia para darle sus mandamientos. Jesús interpretó la ley. Fue Jesús quien comenzó a interpretar la ley. Y los apóstoles del Cordero, los 12 del Cordero, más Pablo, continuaron esta tarea. Por eso la Biblia habla de el fundamento de los apóstoles y profetas. Vamos a Efesios 2:20. Mire lo que dice aquí Pablo. Edificados, le está hablando a la iglesia, nos está hablando a nosotros. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Fíjese lo que está haciendo aquí el Señor. El fundamento para la iglesia es Cristo, eso es lo que está diciendo. Ahí tengo un gráfico para que usted entienda cómo empezó la edificación de una nación que no es física, que nosotros no necesitamos las leyes de Moisés para regular nuestra vida, porque eran para una nación teocrática terrenal, y nosotros somos ahora una nación celestial, un linaje escogido, un real sacerdocio. Entonces la piedra angular, que es Cristo, fue el primero que empezó a interpretar la ley. Agarró y se la interpretó y se la empezó a dar ahí a los discípulos mientras preparaba un gobierno que eran sus 12 discípulos que estaban allí sentaditos en el Sermón del Monte escuchando el sermón. Y después continuaron los apóstoles y los profetas poniendo el fundamento. Dice que nosotros somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Es decir, que el trabajo que comienza la piedra angular, que es Cristo, la continuaron los apóstoles. Ellos pusieron el fundamento. ¿Qué es lo que es el fundamento? Es la interpretación correcta. Por eso cuando usted lo lea a Pablo, cuando usted lea a Pedro, ellos no se están inventando nada, ellos no estaban recibiendo algo nuevo. Ellos estaban interpretando la ley, pero haciéndola para que la iglesia la pudiera vivir y la pudiera disfrutar. Eso es lo que estaba haciendo, lo que hicieron los apóstoles. Y después arriba, ve, ahí estamos nosotros, un edificio bien coordinado. Estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Es por eso que es una aberración que hoy un hombre se haga llamar apóstol o profeta. Porque los apóstoles y los profetas fueron para poner ese fundamento que está en la Escritura. Entonces hoy nosotros, no, yo soy el profeta o el apóstol tanto. No, porque el apóstol, ¿para qué eran los apóstoles? Para poner el fundamento.
Cuando un hombre actual se llama apóstol o profeta, ¿sabe por qué es peligroso? Porque están trayendo revelación y edificando el cuerpo de Cristo con nuevas revelaciones. Y hoy no es el tiempo de poner fundamento, porque el fundamento ya está. Hoy tenemos que seguir edificando a través de lo que Jesús dijo. Vayan hasta lo último de la tierra y enséñenles todas las cosas que yo les voy a enseñar. ¿No dijo eso? Vayan y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Todas las cosas que yo les enseñé, ustedes se las tienen que enseñar a otro. Todas las cosas que yo les mandé, ustedes se las tienen que mandar a otro. El canon, la revelación se cerró. Ya está lista para que nosotros salgamos como maestros, como pastores y evangelistas y llevemos esto hasta lo último de la tierra. Esa es la gran comisión. Eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Se imagina que yo en esta mañana diga, mire, yo esta anoche tuve un sueño y Dios me mostró que nosotros a partir de ahora tenemos que... Y me empiezo a inventar cosas. Y usted me tiene que decir, pero pastor, ¿eso está en la Biblia? No, pero Dios me lo dijo. Y cuando yo digo Dios me lo dijo, se acabó la discusión. Dios me lo dijo. ¿Se da cuenta lo peligroso? ¿Y sabe la gente dañada que hay en las iglesias? Porque un profeta dijo, Dios, así te dice Dios, Dios me dijo que te diga. Y así apóstoles y profetas han puesto fundamentos. ¿Y sabe qué? Dejamos de hablar todo lo mismo. Porque cuando hay hombres que tienen nuevas revelaciones, dejamos de hablar todo lo mismo cuando tendríamos que estar hablando lo que dice la Escritura. Si todos habláramos lo que dice la Escritura, no habrían divisiones ni peleas en la iglesia. Pero cada uno tiene su nueva revelación, su nueva forma de hacer eclesiología, sus nuevas cristologías, sus nuevas doctrinas. Y ahí donde es el golpe más fuerte que recibió la iglesia. Entonces ahora el trabajo de los evangelistas, pastores y maestros es enseñar lo que el Señor nos mandó. Eso está en Mateo 28:20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. ¿No le llama la atención que diga enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado y no diga enseñando todas las cosas que Moisés os enseñó? Es todas las cosas que yo les he enseñado. Es como yo interpreté la ley para la iglesia. Y para eso se nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Y cuáles son las cosas que Él nos ha mandado? Mateo 5:39. Mire, sigue Jesús diciendo, pero yo les digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Había una ley ahí que Roma le imponía, que era por ley. Cualquier judío tenía que ayudar a un romano a llevar 1 milla su carga. ¿Y qué le estaba diciendo Jesús? Si te obligan eso, que es legal, vos llevásela 2 kilómetros, no se la lleves 1. Hacé más de lo que te pidan. Porque en el momento que nosotros hacemos más de lo que se nos piden, nosotros pasamos a estar arriba. Hay una autoridad cuando nosotros hacemos más de lo que se nos pide. ¿Cuántos en sus trabajos han hecho más de lo que les piden y terminan ascendiendo de posición o les pagan más? ¿Por qué? Porque todo patrón dice, yo le pedí 4 y me hizo 8. Este es un maestro. Siempre que usted haga más de lo que se le pide, usted va a ganar grados de autoridad y de favor. Es un principio bíblico. El Señor dice, si la ley dice 1, hagan 2. Hagan más. Porque usted no se lo están haciendo al patrón. Ustedes no están trabajando para el pastor de la iglesia, ustedes trabajan para Cristo. Y si usted trabaja para Cristo, haga el doble, haga el triple, haga todo lo que pueda, porque usted lo está haciendo para el Señor y no para los hombres. Al que te pide, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Claro, para nuestra mente, que si todavía no está renovada, es una locura, sigue siendo una locura para muchos cristianos hablar de esto. Bueno, pastor, pero usted se está yendo al extremo. Es Jesús, no soy yo. Por eso estoy tratando de ponerle todos los fundamentos para que usted lo entienda. Para que vea que no es una interpretación farisaica que hizo el pastor en esta mañana. ¿Por qué? Porque el evangelio es un ataque directo al ego y al orgullo del ser humano. Y aquí ya nos metemos, ya entendimos lo que hizo Jesús, interpretó la ley, ya vimos lo que estaban haciendo los fariseos. Ahora necesitamos aprender algo de todo esto. ¿Qué Jesús nos quiere enseñar con todo esto? Y lo que yo puedo ver humildemente es que el evangelio es un ataque directo a nuestro ego, a nuestro yo. Por eso la palabra incomoda, por eso la palabra molesta, por eso preferiríamos en algunos domingos no estar.
Porque yo antes no lo sabía, pero ahora que me lo dijeron, ahora soy responsable. Me está cambiando mi forma de vida. Me está cambiando como a mí me gusta vivir. Entonces algunos están todavía luchando, yo sé, porque todo nos ha pasado. Que nos gusta el Señor, amamos al Señor, nos gusta la palabra, nos gusta el mensaje. Pero la palabra cuando viene a incomodar es como, no es para tanto. Y empezamos así. Ese es nuestro ego que está luchando, es nuestra carne que está luchando dentro de nosotros. Pero ahora mi objetivo es que usted y yo podamos ver lo perverso que es nuestro ego y nuestro orgullo. Lo perverso que es nuestro orgullo. Porque si podemos dilucidar por el Espíritu Santo en esta mañana lo perverso que somos, que es nuestra carne, que es nuestro orgullo, vamos a poder empezar a ver un poquito cómo salir de la trampa en la que hemos caído por causa de ignorar lo que es nuestra carne. Así que las palabras de Jesús son un ataque directo a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestros famosos derechos. ¿Veo cómo la gente pide derechos? Los derechos que hemos ganado. Toda la gente cree que tiene derecho. Ese es mi derecho. Si a usted, no sé, le sacan, se está por estacionar y usted lo vio primero y viene otro auto y se mete. El odio, la bronca que sale de adentro, porque es mi derecho, yo lo vi primero. Eso que ¿sabe lo que vamos a atacar esta mañana? Eso que sale ahí, cuando se te metieron en el lugar del estacionamiento. Y ponga como ese ejemplo un montón de cosas que nos pasan en el día y en la semana. Que creemos que hasta tenemos la razón porque yo lo vi primero el lugar. Pero clamamos por derechos. Tenemos una búsqueda incansable de justicia. Y Pablo lo va a resumir con estas palabras. Yo no me quiero extender tanto porque yo no subestimo su inteligencia. La iglesia entiende rápido. Gálatas 2:20. Mire cómo dice Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ese yo es tu orgullo. Ese yo es tu ego. Ya no vivo yo. ¿Qué hizo Pablo? Entendió esto antes que nosotros. Pablo entendió esto antes que nosotros. Entonces él dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces el evangelio se puede resumir en, o vivo yo o vive Cristo en mí. Yo le hago esa pregunta, por supuesto no me la responda. ¿Quién vive más en usted? ¿Cristo o usted? Esto nos va a ayudar porque esto nos va, hermano, esto es como estamos en una tomografía computada. Ese es mi objetivo en esta mañana, que podamos ver el orgullo, porque ¿sabe qué? El orgullo es como el mal aliento, el último que se entera es el que lo tiene. O cuando te pasan la pastillita, te pasan una pastilla, me están dando el mensaje. Entonces el último que se entera que es orgulloso es el orgulloso. Por eso yo quiero ayudarlo a usted con esta palabra y me quiero ayudar yo. Porque si no vemos el orgullo, no vamos a poder diferenciarlo para hacerlo morir. Entonces Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué es tan despreciable el orgullo y la jactancia y el ego? ¿Sabe por qué es tan despreciable? Es tan despreciable que tiene las puertas del cielo cerradas. El orgullo no va a entrar al cielo. El orgullo, la jactancia, el yo no puede entrar al cielo. Por eso Pablo lo entendió y dijo, ya no vivo yo. Yo le voy a creer al Señor lo que Él me dijo en la cruz, que mi viejo hombre ya fue crucificado con el Señor. ¿Cuántos saben eso? Pues tenemos la bendición y la victoria de que ese viejo hombre ya fue crucificado. El tema es que ahora le creas y hagas morir las obras de esa carne que ya fue crucificada. Acuérdese que el evangelio se activa por la fe, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre ya fue crucificado. Ese viejo hombre que tiene deseos totalmente perversos. Así que la pregunta es cómo hacemos para que ese orgullo que ya fue crucificado en el Señor, ese beneficio de la cruz, impacte en mi vida y yo pueda morir y hacer vivir a Cristo dentro mío. Yo necesito que Cristo viva en mí y que yo, palabras de Jesús, el que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, niéguese a sí mismo todos los días y sígame, porque sin la cruz, con ese ego, con ese orgullo, no me vas a poder servir. ¿Qué dice la Escritura? Que a los orgullosos el Señor los humilla. Y a los humildes el Señor, ¿qué hace? Los levanta. O sea, no hay compatibilidad entre el orgullo y Dios. No hay ninguna compatibilidad. Así que, mire, yo sé que todos nosotros estamos buscando tener una vida mejor en el Señor.
Pero antes de ver su pecado, antes de ver todos los otros pecados, vamos a atacar a esto primero. Nuestro yo, nuestro orgullo, nuestro ego, porque le puedo asegurar que esa es la raíz de todos los limones que salen, que usted le amargan la vida. Pero si usted puede darle un hachazo a la raíz, que es nuestro orgullo y nuestro ego, usted va a empezar a notar que ya ese fruto indeseable que aparecía en nuestras vidas todos los días va a empezar a desaparecer. Eso que a usted lo molesta, ese pecado, ese vicio, eso que usted tiene, que usted dice, ¿hasta cuándo lo voy a tener? Ya estoy cansado, 10, 20, 30 años cristiano y lucho con eso todos los días. Mire, es lo que siempre decimos, vaya a la raíz, vaya al tronco del árbol, deje de estar luchando con ese pecado y todos juntos en esta mañana ataquemos nuestro orgullo, nuestro ego, nuestro yo, nuestra carne. El orgullo es la base para el resto de todo pecado. Fue el pecado de Satanás. Dice hasta que se halló orgullo en su corazón. Después vino todo lo demás. Ese fue el primer pecado. El orgullo es la plataforma para que todos los demás pecados. Fue lo que se encontró en el corazón de Eva. ¿Qué le dijo la serpiente? Y si comes de eso vas a ser como Dios. Orgullo, voy a saber el bien y el mal. Yo voy a ser como Dios. Orgullo. Si usted y yo nos diéramos cuenta las lágrimas y el sufrimiento que nos ha ocasionado nuestro orgullo, estaríamos con un hacha buscándolo en nuestro orgullo para echarlo ya mismo. Pero ese es el objetivo de la palabra, que la palabra nos muestre lo perverso que es nuestro ego y nuestro orgullo, porque si no lo podemos divisar, nunca lo vamos a atacar. Y encima vivimos en una sociedad donde todas las películas, los cuentos, todo lo que usted, la serie, todo es defiende tu honor, defiende tu nombre, defienda su apellido. Así está diseñado el mundo. Entonces todo, claro, somos bombardeados. No, a mí no me van a tratar de tonto. A mí no me van a hacer pasar el río con bota. Y así pensamos inconscientemente. Ahora entendemos por qué Jesús dice, ponga la otra mejilla, al que te maldice, bendecilo. ¿Se entiende? Por algo te lo está diciendo, ¿no? Él no quiere hacerte pasar por tonto en el trabajo, frente a la familia, frente a la sociedad. Tiene que llegar el día, mi hermano, donde nos demos cuenta que nos conviene hacer morir a ese yo y a ese orgullo que tenemos dentro, porque vamos a descubrir cosas maravillosas cuando empecemos a entender esto. ¿Por qué es tan aborrecible? ¿Por qué el Señor aborrece tanto al ego? Porque es lo contrario a la gracia. Dice Spurgeon que si nosotros podemos entender la diferencia entre la ley y la gracia, ya somos teólogos. Porque lo que le cuesta entender a todo cristiano es la diferencia entre estos dos puntos que estamos viendo. La ley y la gracia. Hay una palabrita muy perversa que tal vez la practicamos, pero no la usamos mucho, la jactancia. Acá se usa me enorgullecí, me jacto, yo lo hice. Mire, es tan perverso, por eso es tan perversa la posición arminiana que dice yo decidí por Cristo. Que dice la posición calvinista, dice no, vos no pudiste decidir por Cristo porque estabas muerto. Entonces, ¿por qué es tan perversa la posición de una persona que dice no, yo recibí al Señor, yo decido? Que la decisión está en tu poder. Y el hombre que hace, se jacta, olvidándose que aún la fe y el querer como el hacer le han sido dadas por el Señor. Entonces no es tan sencillo decir, bueno, el hermano cree que él vino a Cristo porque él decidió. No, tenemos que ver esto porque es parte del orgullo que se nos quiso meter en la historia de la iglesia. Mire, es gracia total, no es gracia y una decisión mía. Es gracia total, Él me salvó. No es que Él me salvó, pero yo dije que sí y levanté la mano un domingo. Él me salvó. Él me escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabe por qué? Porque mire las palabras de Jesús cuando le dice esto y se me está viniendo ahora. Ustedes están locos, le dice a los fariseos. ¿No se han dado cuenta que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poquito de tu jactancia, de que usted le va bien porque usted es habilidoso, porque usted es más vivo, porque usted es más santo, porque usted oró mucho, porque usted es esto, porque usted es el otro. Un poquito de eso ya te empieza a leudar toda la masa. Por eso es tan difícil hoy hacerle entender a los cristianos, enseñarles que son santificados por el Señor, pero que al mismo tiempo son pecadores. Usted va a escuchar a algunos, no, yo no tengo conciencia de pecado, yo no soy pecador, el Señor me ha santificado. No, somos redimidos, se nos dio justificación, pero
somos pecadores, porque todo el tiempo pecamos. Entender esto, mi hermano, nos va a ayudar en este tema del orgullo. Ahora, ¿por qué no queremos aceptar que somos pecadores? Porque es algo que viene a mi conciencia y me empieza a decir que tengo que corregir un montón de cosas en mi vida. Entonces es más fácil vivir. Yo ya soy santo, vivo como quiero. Entonces usamos la gracia como libertinaje. Total, si peco el Señor me perdona, si peco el Señor me perdona, si peco el Señor me perdona. Pero más que ver esos pecados, volvamos a apuntar nuestros cañones hacia nuestro ego, nuestro orgullo, nuestro yo. Pablo dice en Romanos 3:27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de Moisés? ¿La ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y aquí necesito que usted se detenga y usted entienda que usted ya no está por la ley de Moisés, usted ya no está por la ley de las obras, usted está por la ley de la fe. ¿Qué dice la ley de la fe? Que es el Señor el que me escogió, Él me predestinó, Él me justificó, Él me santificó y Él ya me glorificó y yo no tuve que hacer nada para todo eso. Pastor, algo tenemos que hacer nosotros. No, usted no tiene que hacer nada. Usted, su trabajo es entender el Evangelio. Su trabajo es entender el Evangelio, porque a medida que usted se va enterando de cómo es el Evangelio, la fe opera en usted y el Señor puede trabajar en usted. Ahora, si usted no entiende, no puede creer, y si no cree, se estanca en su crecimiento. El Señor nos ha prometido que va a poner en nosotros el querer como el hacer. Y ha prometido que nos va a ir perfeccionando. Pero cuando yo no soy responsable en entender el Evangelio y se detiene mi crecimiento, ¿sabe qué viene? Por amor de parte del Señor, aflicción. Para despertarnos. Porque si te quedas estancado, vas a sufrir mucha pérdida. Dice el Señor, yo necesito que sigas corriendo la carrera. Que sigas corriendo la carrera, no te detengas, no te detengas, te van a bombardear de todos lados, se te va a venir el mundo, te van a pegar en una mejilla, vas a tener que poner la otra, te van a maldecir, vas a tener que bendecir, te van a aborrecer y vos vas a tener que orar por ellos. Eso es lo que el Señor les está diciendo a la iglesia, a nosotros. Así que un verdadero hijo de Dios se evidencia porque ha renunciado a buscar su propia voluntad y ha decidido buscar la voluntad de su Padre Celestial. ¿Cómo hacemos para atacar este ego, este orgullo, esto que se levanta todos los días dentro de nosotros? Primero tienes que conocer la voluntad de tu Padre. ¿Se da cuenta que esto pasa por la Escritura? ¿Cómo yo voy a hacer la voluntad de mi Padre si no sé cuál es la voluntad de mi Padre? Entonces nos inventamos sermones, cosas que Dios dice que tenemos que hacer. Conozcamos a nuestro Padre, conozcamos su voluntad, y si conocemos su voluntad, nos vamos a dar cuenta de que tengo que morir a la mía para poder hacer la suya. Dijo George Muller, o Mueller, como se pronuncia, un misionero inglés que trabajó con niños y orfanatos. Algunos deben haber visto sus documentales. Él escribió esto, dice, hubo un día que morí completamente. Morí a mis opiniones, a mis preferencias, a mis gustos, a mi voluntad. Morí al mundo, a su aprobación. ¿Cuántos todavía se sienten mal por la aprobación de este mundo? De cómo el mundo los trata, cómo el mundo los ve, cómo el mundo piensa de ustedes. Pero dice que en su carrera cristiana un día lo entendió. Un día lo entendió y ese día murió. Y dice, moría a sus críticas, moría a la aprobación o a la censura incluso de mis hermanos de la iglesia. Hay gente que anda muy preocupado por lo que piensan los hermanos de la iglesia. Y no estoy hablando de tener mal testimonio, estoy hablando de ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir si oro? ¿Qué van a decir si levanto una mano? ¿Qué van a decir si no hago? Hermanos, sea libre y el Señor le dé entendimiento en lo que yo le estoy hablando. Y desde entonces he procurado presentarme como aprobado solo para Dios. Eso dijo George Mueller. O sea, murió al mundo, murió a lo que pensaba la gente y ahora solamente piensa en agradar a Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Por dónde vas? Algunos ya vencieron el mundo, otros están luchando con el tema familiar, otros con la iglesia, pero ya vamos a ir más profundo. Porque esto sintetiza lo que Jesús le está diciendo en el Sermón del Monte, que tiene que ser nuestro fruto. Dice, cuando les quieran quitar la túnica, denle la capa, corran la milla extra, presten si alguien les pide. Y eso no termina allí, porque continúa en Mateo 5:43.
Fíjese cómo Jesús sigue profundizando. Dice, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Así lo habían agarrado los fariseos. Amarás a tu prójimo, pues lo decía, pero aborrecerás a tu enemigo. Pero ese enemigo tenía que ver con las naciones. Ellos lo habían traído a la vida personal cotidiana. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Hagan el bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y os persiguen. La nación se había convertido en un desastre por la interpretación de los fariseos, porque ellos enseñaban al pueblo. Todo el mundo los tenía a ellos como los referentes de la nación. ¿Y quién es el prójimo? Una buena pregunta, ¿no? ¿Quién es el prójimo? Porque ellos pensaban que el prójimo, según, ¿quién es el prójimo? Mire, lo vamos a resumir. El prójimo es toda persona que pasa por al lado tuyo. Algunos dicen, no, solamente el de la iglesia. No, el que no es de la iglesia también es tu prójimo. Toda persona que pasa al lado tuyo es tu prójimo. ¿Se acuerdan del buen samaritano, no? Le dice, ¿quién era el prójimo? El que lo ayudó. Ese era el prójimo. Romanos 13:10. Mire, dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pablo está hablando de lo mismo. Ninguno de nosotros puede obedecer todo esto que estamos hablando de una sola vez. Yo creo personalmente que es un estado de muerte que vamos alcanzando a medida que vamos madurando en el Señor y en el conocimiento de Cristo. O como dijo George Mueller, un día lo entendí, que tenía que morir a todo eso. O como dijo Martin Lloyd-Jones, él lo divide en estos 3 puntos. Mire, lo primero, lo que morimos, y lo más sencillo para morir es a la opinión del mundo. Podemos morir a lo que opina el mundo. Mire, después de que el mundo te rechace, después de que el mundo te haga sentir una basura, un estropajo, es fácil porque te rechazó tanto el mundo que si ya no me importa lo que diga el mundo. Mire, cuando uno era inmaduro, creía que el mundo nos iba a aceptar. Creía que si hacíamos las cosas bien, este mundo nos iba a querer. Y cuando vamos madurando nos damos cuenta que por buen cristiano que seas, no te van a querer, te van a rechazar, porque el mundo tiene esa naturaleza. Luego, algo que también ya es un poco más difícil, es morir al círculo que nos rodea, a tu familia, por ejemplo, a lo que piensan tus parientes. No, pero ¿qué piensa mi pariente? ¿Qué piensa mi cuñado, mi hermano, mi mamá, mi papá? ¿Qué opinan de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Tus hermanos de la iglesia, como dijimos recién. Pero hay un lugar más profundo donde tenemos que ir y más complejo, que va a ser la batalla más fuerte que usted va a pelear, y es lo que usted piensa de usted mismo. Eso es lo más doloroso, lo más duro, lo que usted piensa de usted mismo. Tal vez a algunos aquí ya no les importa lo que el mundo les diga. Tal vez algunos de acá, ustedes ya vencieron, ya no importa lo que si me juzgan los del hermano de la iglesia, el vecino, el familiar, ya no hay problema con eso, pero está luchando con su mente, está luchando con su ego, está luchando con su orgullo que lo está bombardeando y usted no se ha dado cuenta todavía que es su orgullo. Usted cree que es usted. Pero Pablo dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ahora si Cristo vive en usted, usted va a poder entender esto. ¿Qué dijo Pablo? Ni aún yo me juzgo a mí mismo. Palabras del apóstol Pablo. Eso tenemos que aprender. Ni aún yo, mire, hay personas que dicen yo soy muy culposa o muy culposo. Todo lo que yo hice me viene a la mente. Y me acuerdo de mis pecados pasados, y me acuerdo de lo que me pasó hace 10 años, me acuerdo de lo que me pasó hace 20 años, o lo que yo le hice a tal persona, o cómo le fallé a un familiar. Son culposos, se viven culpando. Yo quiero decirte que eso no es normal, eso no está bien. Eso es tu ego, eso es tu yo, que se ama tanto a sí mismo, que quiere quedar bien hasta con él mismo. Ese es el problema. ¿Cuántos están divisando el verdadero enemigo? A ver. Dice la Escritura, dice Pablo, que nosotros tenemos 3 enemigos. El mundo, el diablo y nuestra carne. A eso le estamos pegando en esta mañana, a nuestra carne. Algunos no se han dado cuenta que tienen esa carne y suavizan a esa carne, la abrazan, la mantienen, se deleitan en esa carne porque no se han dado cuenta que esa carne no puede entrar al cielo, no es recibida por Dios. Es imposible que el Señor la reciba. También se nos va a facilitar si sabemos que esa naturaleza humana y caída
solamente puede amarse a sí misma. Solamente sabe ser vengativa, solamente sabe ser primero ella. Sabe pagar mal por mal, sabe maldecir, sabe buscar lo suyo propio, solo sabe defenderse, solo sabe vengarse, solo sabe buscar su propia justicia. Ese es tu ego. Y ahí entendemos por qué Jesús dijo: tomen la cruz y niéguense a ustedes mismos, porque tu ego no te va a permitir entrar al cielo. Solamente un discípulo del Señor que murió con el Señor y entiende esto puede empezar a crucificar su carne y caminar todos los días negándose a sí mismo. Tenemos que saber que la otra parte, que es Cristo vive en mí, que es la naturaleza de Cristo, solamente sabe dar. Para que usted conozca cómo es nuestro Dios, Dios solamente sabe dar. Solamente sabe amar, solamente sabe negarse a sí mismo. Por eso Dios, siendo Dios, se hizo hombre, porque se negó a sí mismo. Es la naturaleza de Dios. Esa es la naturaleza que tenemos que hacer que reine en nosotros. Cuando yo siempre me defiendo, cuando todo me daña, cuando todo me ofende, cuando todo me duele, ese soy yo. Ese no te conviene que viva. Aparte, la gente que vive así, vive atormentada, porque todo le duele. Hace una palabrita que usamos hace muchos años: sean inofendibles. Claro, ¿cómo se es inofendible? Haciendo morir nuestro ego. No es por cultura. La naturaleza de Cristo sabe humillarse. La naturaleza de Cristo sabe entregarse. Cuando somos egoístas, ese no es Cristo. Esa es mi naturaleza, mi ego, mi yo, mi carne. Entonces podemos dividir estos frutos en dos: el fruto del Espíritu, como lo hace la Biblia, el fruto del Espíritu y las obras de la carne. El fruto del Espíritu y las obras de la carne. Mire, ¿cómo será que es? Si me pones el gráfico y después te voy a pedir Filipenses 2:3. Vamos avanzando en el gráfico. Cristo interpretó bien la ley, le preparó a los apóstoles y a los profetas, y nosotros ahora, estos apóstoles nos empezaron a revelar, nos empezaron a explicar lo que Jesús les explicó a ellos. Vamos a Filipenses 2:3. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esa es la actitud, se dijera hoy, ¿no? Esa es la actitud. No mirando cada uno por lo suyo propio, así es Cristo, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ejemplo tenemos. ¿Cómo tiene que ser mi vida? Claro, nosotros leemos la Biblia y decimos: tenemos que ser así. Sí, pero yo no puedo, decimos. A todos nos pasó, ¿verdad? Sí, pero ¿cómo se hace? Bueno, esta mañana estamos diciendo cómo se hace. Para poder morir a ese ego y a ese yo, tenemos que identificarlo y tenemos que saber lo perverso que es. Porque si no le sacamos la ficha de lo perverso que es nuestro yo, no lo vamos a atacar nunca, no lo vamos a negar nunca, no lo vamos a crucificar nunca. Y cuando encima te digo que no podés entrar con ese ego y con ese orgullo al cielo, peor todavía. Por eso dice el Señor: yo empecé una obra en ustedes y los estoy haciendo correr una carrera para que ese orgullo muera, porque ustedes orgullosos no van a poder entrar al cielo. La santificación es necesaria y la santificación es la evidencia de que has sido justificado. Y quédate tranquilo que un segundo antes de que entres a la presencia del Señor, el Señor habrá terminado su obra en vos. Él lo prometió, ¿eh? El que comenzó la buena obra la va a terminar, porque en el cielo no vamos a ser orgullosos y pecadores. En el cielo, dice, ya no va a haber lágrimas, ya no va a haber sufrimiento. ¿Por qué? Porque así vivas 10, 20, 30 años en la tierra, más que te queden 50 años o 100 años más. El Señor comenzó una obra y antes de llevarte, Él habrá terminado esa obra. No la retrases. Hay gente que retrasa esa obra. Hay gente que dice: no, yo no quiero sufrir, déjenme como estoy. Dice la Biblia que va a haber pérdida para algunas personas, que van a sufrir pérdida cuando lleguen delante del Señor. Entonces, pensemos, meditemos. Yo no tengo todas las respuestas tampoco, pero sepa que dice que algunos van a salir avergonzados cuando el Señor
venga. Para este mundo es locura lo que estamos diciendo. Este mundo, por más que diga, ay, la iglesia, son gente buena, siempre hacen el bien, así te trata el mundo. Pero cuando sea cuestión de piel, de naturaleza, te va a rechazar. Por eso nosotros tenemos que entender cómo funciona el mundo. El mundo no respeta, de hecho no lo respetó a Jesús, por eso lo crucificó. Y por ende no te va a respetar a vos, ni a ninguno que defendamos la causa de Cristo. El pensamiento de los fariseos y escribas era el mismo que el pensamiento de este mundo. Voy a terminar con unos consejos prácticos para una vida que agrada a Dios. Punto número 1, deje de presentar excusas de que no es posible o que esto es muy difícil. Deje de presentar excusas. Es difícil morir, es difícil tomar mi cruz. Deje de presentar excusas, porque si no, nunca va a tomar su cruz. Nunca se va a empezar a negar a sí mismo. Si el Señor nos manda, es porque es posible. Si el Señor dijo, niégate a ti mismo, es porque podemos. Él nos ha dado la provisión para que podamos hacer morir a este bicho llamado carne, viejo hombre, naturaleza caída, orgullo, ego, llámelo como quiera. Pero Él nos ha dado la provisión para hacerlo. Esa provisión es su naturaleza y su Espíritu Santo. Necesitamos tener el deseo de obedecer. Ore al Señor. Preste atención al sistema defensivo que nos aparece automáticamente, nos dicen algo. Esta tarde seguramente usted se reunirá con su familia. Todos estaremos con alguien, comeremos con sus hijos, con su familia. Alguien va a hacer algo que no te gusta, seguro. ¿Sí o no? Ahí tenés que identificarlo, ahí necesitamos prestar atención a ese sistema defensivo del yo que va a aparecer esta tarde en la reunión familiar. Aparece automáticamente, identifíquelo. Y ahí usted va a tener una oportunidad esta tarde. ¿Lo hago morir o lo dejo vivo? ¿Respondo a lo que me dijeron? ¿Me enojo o muero? Porque si yo me quedo callado, yo estoy muriendo. Me faltó el respeto mi familiar. Jesús, ¿qué hizo? No abrió su boca. ¿Se imagina Jesús con la cruz? Pero ya los voy a agarrar, ya los voy a agarrar. No, Él no hizo eso. Dice, no abrió su boca, fue como oveja al matadero. Hagámonos la pregunta, ¿por qué me molesta tanto lo que otros me dicen? ¿Por qué siempre me siento tan agraviado? ¿Por qué todo me ofende? ¿Cuál es mi verdadera preocupación al recibir una corrección o una exhortación de alguien? ¿Por qué tanto me molesta? Ahí está para que usted identifique al bicho que le queremos pegar en esta mañana. Identifiquemos nuestro orgullo. Cuando podemos verlo, llega la hora de confesar ese pecado, orar y pedirle al Señor que nos ayude. Usted solito no va a poder, necesita la ayuda del Señor. ¿Sabe los matrimonios? ¿Sabe las relaciones de padres e hijos que se van a sanar con esto? ¿Sabe las relaciones entre familiares, hermanos, cuñados, no sé, todo lo que, las relaciones entre vecinos? Otro punto, oremos pidiendo al Señor que nos lleve a ser como Él. Oremos. Y otra cosa que nos va a ayudar es ver el modelo de Cristo. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y acá te lo describe cómo es el Señor. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Claro, vas a ser avergonzado en una reunión familiar, vas a ser avergonzado donde quiera que te muevas esta tarde, pero mírelo después, dice, y se dispuso con los impíos de sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Luego el Señor, ¿qué hizo? Lo exaltó sobre todo nombre y le dio posición a la diestra del Padre. Siempre hay recompensa para los que decidimos morir a nuestro ego y a nuestro yo. Siempre va a haber fruto. Siempre va a haber resultado. Él es nuestro modelo a seguir. En Lucas 9:23 dice, y les decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Cada día, no es el domingo, es cada día y sígame. ¿Hasta qué punto se controla mi vida por el orgullo? Quiero decirles, para ir terminando, que no hay otro camino por el cual tengamos que andar. No hay otro camino. No hay colectora, no hay atajo. Vamos a tener que enfrentar
a nuestro ego, a nuestro yo y llevarlo a la cruz. Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen del Hijo. No hay otro objetivo. Sí, pastor, pero yo quiero encarar por otro lado. No hay otro camino. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. En eso estamos caminando todos, si es que hemos recibido al Señor. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Hacia eso vamos, hacia un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Va a quedar como una anécdota la discusión entre los fariseos y el Señor Jesucristo. Fíjese cómo nos salimos ahora, nos pusimos a ver el fundamento de la fe que agarraron los apóstoles preparados por el Señor y cómo los apóstoles nos traspasaron a nosotros esta palabra para que nosotros se la enseñemos a toda criatura hasta lo último de la tierra. ¿Y qué tenemos que llevar? Esto, decirles que el orgullo no va a traspasar las puertas del cielo, de ninguna manera. La verdadera libertad no está en que vos hagas lo que querés, sino en hacer la voluntad de nuestro Dios. Hay gente que cree que es libre, ¿no? Yo hago lo que quiero. No, a mí no me vengan a decir cómo yo tengo que vivir. Creen que son libres. Juan 8:34, Jesús les respondió, de cierto les digo que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, prestemos atención, pero el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y qué es ser verdaderamente libres? Cuando ya tu ego, tu yo y tu orgullo no te gobiernan más. Nunca más dejemos que el orgullo controle nuestras vidas. Amén. Muy bien, hermanos, hemos terminado. Póngase de pie.